Hola, ¿cómo estás? Gracias por darle play. Bienvenido a mi canal. Esta es la avenida Coyuya y este es el sendero seguro que conecta a la estación Coyuya, que está allá adelante, con la estación Santa Anita, que está atrás de mí. Y el día de hoy vamos a hablar del metro. Como sabes, la jefa de gobierno aplastantemente electa en recientes comicios estuvo en el Metro Puebla renovando, aperturando el cambio o renovación de una de las escaleras eléctricas, que es muy importante para nosotros en la Ciudad de México. Como sabes, tenemos problemas de movilidad, sobre todo para personas con discapacidad. La Expo Shack de este año pues se adentra pues un poquito más en las necesidades de las personas que utilizan silla de ruedas o que tienen dispositivos que les ayudan a desplazarse. Yo quiero contarte que cuando yo estudié arquitectura, la gente que necesitaba silla de ruedas pues era invisible y básicamente, mira, están buscando a los dueños de este bebé, ojalá seas tú. Bueno, entonces cuando yo estudiaba arquitectura, en un principio en el Politécnico, el ridículo que nos daba composición nos puso como ejercicio diseñar una casa para una persona en silla de ruedas, pero no quería rampas. Entonces dije, bueno, elevadores tampoco. El señor se dedicó a decir puras tonterías. De hecho, el Politécnico es la peor institución para aprender diseño. Vamos a decirlo así, pues no tienen este criterio, desgraciadamente, desarrollado. La mayoría de los que diseñan en el Poli son muy malos, porque te voy a explicar una cosa. Cuando nos piden este proyecto, si estudias arquitectura entenderás que es imposible diseñar una casa sin rampas para una persona en silla de ruedas. Ahora, todo el proyecto que pedía el señor era una sarta de tonterías, porque era un chorizo, era un terreno de 8 por 25 metros. Y ahí quería la casa para una persona en silla de ruedas. El proyecto era inviable. Se le expresó a la academia, pero como eran priistas y andaban reclutando prostitutas, no te hacían caso. De hecho, ellos en el Politécnico está muy mal, está muy asqueroso. El Politécnico se tiene que renovar, sobre todo en el área de matemáticas, física, porque los maestros que están ahí están muy podridos. El ejercicio no se podía hacer, todo era inviable. Él solamente pasó a los que le dieron dinero o a las que accedían a sus cuestiones sexuales. Díganlo o no, o sea, triste, pero es la verdad. A partir de ahí yo me quedé pensando mucho. Bueno, yo me fui a la UNAM porque efectivamente en el Politécnico, pues, el acoso sexual en los años de Calderón eran asquerosos. Hubo mucho abuso sexual, hubo homicidios de compañeras en el Politécnico. Cuando sean las marchas de 8M, vas a verlas a las familias de las jóvenes politécnicas que pues perdieron la vida incluso dentro de los planteles. Y pues técnicamente pues nadie les ha hecho justicia, ¿no? O sea, el sexenio de AMLO pues les dio esa visibilidad, pero obviamente los grupos de choque nos hicieron mirar a las feministas como enfermas y locas, porque desgraciadamente pues se infiltraron y se metieron. Y ahí andaba Denise Dresser con un montón de muchachas que ni siquiera sabían quién era Denise Dresser, pero ya andaban bailando con ella. Y todo esto te lo digo porque las academias de diseño en México no visualizan a las personas con discapacidad. El Teletón es un pretexto que, utilizaba en Televisa para sacarle dinero a los estados, hacer un fideicomiso propio, pero muy poco de esto ayudaba a las personas con discapacidad. Actualmente, pues te repito, pues está el Expo Shack, y la portada del Expo Shack pues es una persona en silla de ruedas, y te hace pensar mucho que tuvieron que pasar casi 20 años, fíjate, casi 20 años tuvieron que pasar para que la gente pudiera voltear a ver a las personas con discapacidad. Uno de los principales problemas del metro es que no está diseñado para personas con discapacidad. Estaba la Guardia Nacional y era genial porque si había alguien con silla de ruedas, incluyo a mi papá usa silla de ruedas, yo podía ir al metro y decirle a un GN o a dos que si me ayudaban a subir a mi papá al metro, y me ayudaron a subir a mi papá al metro, con todo y silla, porque son pues muchachos fuertes y entrenados. Si yo le digo es un policía, ahorita se cagan de risa y no te ayudan. De hecho, te buscarían un cigarro para consignarte y llevarte a la Cuauhtémoc y sacarte un varo. Entonces, ahorita está súper fuerte todo esto.
Qué bueno, por una parte, porque si las personas que necesitan que el metro pues sea funcional para todos y todas, pues tendremos que empezar a meter lo que mi maestro no quería en el Politécnico, rampas. El metro no está hecho para personas con discapacidad y los pocos sistemas que puedan instalar para adecuarlos o ampliarlos terminan por ser obsoletos. Por ejemplo, vamos a ir ahorita a la estación Coyuya y te voy a enseñar algo muy triste, que es que el puente pues es inaccesible para las personas en silla de ruedas porque pues el elevador no funciona. Esto es parte de una problemática pues del metro. No sé en qué se gasta el metro el dinero, porque pues yo estuve en servicio social ahí y vi que traen unos carrazos del año, los directivos, sus asistentes y todo para abajo. Hasta los conductores traen carro, las taquilleras traen carro, o sea, el personal en general pues muy poquito usa el transporte propio del metro. La mayoría pues el sindicato les favorece un vehículo, de hecho al año. Entonces ellos no tienen por qué utilizar el metro, así que no les interesa. Siguiente problema del metro es que pues tienen un sindicato pues muy agresivo. Cuando tú grabas cosas en el metro que no están bien, se te van encima. Los policías se te van encima, te quieren quitar el teléfono o te hacen borrar el video. A mí me han hecho borrar videos pues de personal del metro haciendo cosas indebidas, como ligar chavas los conductores suben chavas a las cabinas para ligar y pues hacer cositas ahí. Ya se quedan de ver, las chavas se hacen densas ahí. Y en cuanto abordan todas, ellas se meten. Entonces yo grabé una ocasión eso y me hicieron un desmadre para borrarlo, con amenaza de quitarme el teléfono y consignarme. Entonces, ¿está feo el metro? Sí. Clara le va a intentar ayudar al metro, pero el metro está pues secuestrado por esta mafia. Ellos saben cuánto dinero se recauda en el metro, saben que es la columna vertebral de la Ciudad de México. La mayoría de los usuarios tanto son residentes de la Ciudad de México como personas que nos vienen a visitar de otros estados. Este es el puente que hace conexión Metrobús Metro Coyuya, línea 8, línea 5 y línea 2. Y te voy a enseñar. Si yo ahorita viniera con una persona en silla de ruedas, no podemos subir. Esta cosa tiene descompuesta ya bastante tiempo, yo creo un año. Hemos pasado por aquí para ir aquí a la tienda 3B, pero es importante que veas que está cerrado. Aquí está, fuera de servicio por mantenimiento mayor. O sea que este sistema no es apropiado, ni siquiera está. ¿De qué sirvió gastar en todo esto si está cerrado? Mira, todas las personas con discapacidad pues se tienen que aguantar y pues no pueden entrar al Metrobús. Así que pues si la jefa de gobierno pudiera venir a ayudarnos, porque esto ya tiene muchos meses, pues le ayudaría muchísimo a las personas que, como ves en el logotipo, pues está destinado a silla de ruedas y personas con discapacidad, adulto mayor, prótesis. En fin, muchas gracias a todos. Me voy para acá para que veas el metro. Y este es el único puente de acceso para la línea 5 y para la línea 2. El de allá no sirve, no vayas para allá. Y mira, ahí van las unidades del Metrobús. Muchas gracias a todos, ya somos 3,880. Está súper genial, no invadas el carril, porque si ando por aquí te voy a grabar y nos vamos a reír de ti, así, y todos seremos muy felices. Un beso a los conductores de Metrobús, que la verdad son reyes, son dioses, wow, muchas gracias, porque cuando un varón se mete al área de mujeres, a diferencia de los del metro que se ponen a lloriquearte de que pues no es su trabajo, que no son policías, que ellos solo conducen el metro, bueno, pues aquí los conductores del metro suspenden su servicio, se bajan, se meten a la parte de las chicas, a los asientos rosas, y sacan a los varones que pues se sienten niñas y quieren viajar como niña, sin entender que estás violando una disposición oficial, es un reglamento del transporte público. Entonces, un besote a los conductores del Metrobús, y pues qué triste que el metro pues siga siendo esta cosa horrible que nos pesa mucho porque la necesitamos, pero al estar secuestrada por estas personas pues no es funcional. Mira, tú ves gente en silla de ruedas, voy a hacer un zoom, tú ves a alguien aquí
en silla de ruedas? No, ¿verdad? No hay nadie en silla de ruedas. ¿Por qué? Porque no hay una capacidad ni una disposición de las autoridades del metro para hacer una rampita, para habilitar los elevadores que ya están vivos. Mira, esta moto viene toda loca metiéndose entre todos. Entonces, pues una atención muy bueno, un llamado de atención muy importante para, pues, si es que la jefa de gobierno nos quisiera voltear a ver, pues hay muchas necesidades para las personas con silla de ruedas y pues más rampas, por favor, aunque el metro no quiera ser un sistema inclusivo para las personas con discapacidad, pues por lo menos a mí me encantaría que regresara la Guardia Nacional, porque obviamente con la Guardia Nacional pues contábamos con ese apoyo de los chicos, los cadetes, los activos, los elementos, como quieras llamarle, porque la mayoría eran cadetes, eran chicos muy jóvenes, aunque sí llegamos a ver genes un poquito más poderosos. La mayoría de ellos pues simplemente eran chiquillos que pues estaban haciendo su proceso de iniciación, o si eran cadetes ya más avanzados, pero todos pues tenemos un grato recuerdo de la Guardia Nacional aquí en el metro, porque hicieron una gran diferencia en cuanto a acoso. Los acosadores se limitaban mucho porque obviamente pues no querían problemas, ¿verdad? Porque pues la Guardia Nacional pues no son policías gorditos y de mala gana, eran muchachos muy fuertes que hacían frente a los acosadores. A mí me tocó que me defendieran de uno que ya me venía molestando, así que pues muchas gracias y pues te dejo por aquí, aunque te voy a presumir que pues tenemos una tienda nueva, pues tienes que hacer compras por aquí. Allá está la tienda 3B para que vayas y compres todas las cositas que te hagan falta y te regreses al metro y no tengas que hacer doble escala. Como puedes ver, pues esta es una zona donde las personas pues básicamente se distribuyen entre la línea 8 y la línea 5. Gracias a todos. Estaba esperando a ver si pasaba otra unidad Metrobús, pero se está tardando muchísimo, como puedes ver. Pues sí se tardan, y eso que ahorita pues no hemos visto invasión al carril. Viene otra unidad, parece preparatoria 1, ahorita vemos. Viene bien. Parece que no hay invasores en el carril el día de hoy, simplemente será un recorrido normal para solicitarle, como siempre, a las autoridades que por medio de este blog escuchen a los usuarios de ambos sistemas. Gracias, bye. Aquí viene la unidad. Sí, preparatoria. Recuerda, el área rosa es para nosotras, no te metas ahí. Cuídate mucho y te mando un beso desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias a todos. Gracias, gracias. Ah, mira, sí hay alguien en el carril. Pero pues es la policía, así que pues en teoría no podríamos enojarnos porque se supone que atienden una emergencia. Pero pues tú como auto particular, por favor, evítanos accidentes, evítanos retrasos en el servicio y evita salir en mi canal, porque pues obviamente pues es una infracción.